Bueno, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde a la palabra de nuestro Dios, al mensaje, hermanos, que Dios tiene preparados para todos los que estamos aquí en este lugar y aquellos, hermanos, que nos miran por este canal, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. O también, hermanos, vamos a encender nuestras Biblias. ¿Y por qué digo encender? Porque muchos, hermanos, muchos usamos el celular, la tableta, para poder, hermanos, mirar la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar allí, hermanos, en el libro segundo, hermanos, en el libro 2, segundo de las Crónicas, hermanos. Segunda de las Crónicas, hermanos, un texto muy conocido, hermanos, que yo creo muchos de ustedes se lo saben, hermanos, de memoria. Dice en la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, a este versículo. Y dice así, hermanos, ¿lo tenemos todos? Bueno, hermanos, a segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oraré y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice en una versión más actual, hermanos, que dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, dice, y me busca y abandona su mala conducta, dice, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, Señor, en tu casa de oración, Padre Santo. Es una alegría, una felicidad, Señor, estar aquí, Padre Santo, alabándote, Señor, glorificando tu nombre. También, Señor, mira, en esta tarde, Señor, nos sentimos alegres, Señor, contentos porque en esta tarde, Señor, también tú, Padre Santo, el Dios de los cielos, el Dios que formó todo lo que existe, desea platicar con nosotros. Gracias, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, prepara nuestro corazón, que tu palabra llegue a cada corazón de los que estamos aquí presentes y a todos aquellos que también escucharán este mensaje por este canal. Ahora, Padre Santo, guíame con tu Santo Espíritu. Que no sea yo el que hable, Padre, sino que sea tu palabra, que seas tú, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso y poderoso santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Dice una vez más, hermanos, en este versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta tarde, hermanos, este mensaje, hermanos, lleva por nombre: Dios perdona tus pecados. Así lleva el título este tema, hermanos. Dice, Dios perdona tus pecados. Todo ser humano, hermanos, sobre la tierra lidia, hermanos, lidia con el pecado. Constantemente, hermanos. Constantemente, hermanos. Todo hombre en el mundo tiene una batalla con el pecado. Desde que se levanta
Allí está el enemigo dando la guerra. ¿Para qué? Para tener esa batalla, hermanos, con el pecado. No hay ser humano, hermanos, en la tierra que sea exento de pasar por el pecado. Todo ser humano, hermanos, todo ser humano va a tener en algún momento una lucha, una batalla con el pecado. Dice, hermanos, si sabemos que cuando Dios formó al hombre, y aquí le voy a pedir a nuestra hermana Sara, hermanos, que nos ayude en este tablero que está aquí, en este pizarrón. Cuando Dios formó a la creación, cuando Dios formó al hombre y también formó a Eva, sabemos el acontecimiento que pasó. Dios los formó, los hizo perfectos, no había pecado cuando Dios los formó en ese huerto del Edén. Y aquí tengo este pizarrón, hermanos. Si lo miran, ¿de qué color es? Es blanco. Así Dios formó al hombre, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Pero desde ese inicio, el enemigo empezó a dar la batalla al hombre. Lo voy a pedir a nuestra hermana Sara. ¿Y qué pasó, hermanos? Sabemos el acontecimiento que la serpiente, el enemigo, engañó ¿a quién? A Eva. Podemos poner ahí la palabra engaño. Y luego de allí, hermanos, de allí empezó Eva a engañar al hombre. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ya el hombre se manchó. El hombre se manchó de pecado. Entonces miramos que ya el hombre, como el pizarrón, ya no está blanco. Ya no está limpio. Ya ha venido caminando, desde aquel entonces, ha venido caminando la guerra y la batalla del pecado. Pero el grande amor de nuestro Dios, por su grande amor y su grande misericordia, Dios no destruyó aquella pareja. Dios no la deshizo, sino que Dios les dio una oportunidad más. Dios les dio una oportunidad, hermanos. ¿Que hubo consecuencias? Sí hubo consecuencias. Pero Dios, una vez más, les dio esa oportunidad. Sabemos también el acontecimiento, sabemos también el relato, lo que Dios les dio por haber desobedecido. Y ha venido caminando así el tiempo donde Dios ha estado con su pueblo. Y miramos a través de la historia donde el hombre ha fallado, ha tenido ese encuentro, esa batalla con el pecado y tristemente ha sido derrotado. Pero nuestro Dios, hermanos, siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Miramos al pueblo de Israel, hermanos. Miramos al pueblo de Israel, hermanos, que a pesar de sus malas acciones, de su mala conducta, Dios siempre extendía su mano con ellos. Siempre Dios estaba allí para una vez más darles otra oportunidad y perdonarlos.
Y a través del tiempo ha venido caminando, hermanos, todo esto de la batalla del pecado en el ser humano. Pero miramos que Dios es bueno, hermanos, que Dios sigue siendo misericordioso. Y un día, decidió mandar a su Hijo. ¿Para qué? Una vez más, para volver a tener una comunión con los hombres. De una vez más darle una oportunidad al hombre para poder perdonar los pecados de su maldad. Y mandó Jesucristo, el Hijo de Dios, a que viniera y muriera para una vez más tener una comunión con el hombre. Y gloria sea a nuestro Dios, hermanos, que mandó a su Hijo, hermanos, y vino y murió en la cruz. ¿Y murió por quién? No nomás por nosotros, sino murió por toda la humanidad. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que un día usted y yo fuimos lavados con esa sangre preciosa de Jesucristo, hermanos. Y una vez más nuestro Dios volvió a mostrar que nos ama tanto. Y una vez más nos volvió a perdonar. Recuerdamos, hermanos, cuando usted llegó a los pies de Jesucristo. Cuando abajó y fue lavado, hermanos, y entregó su vida a Cristo Jesús. ¿Y volvió a qué? A nacer de nuevo. En aquel momento, le pido a nuestra hermana Sara que borre todo lo que está allí. En aquel momento, cuando usted bajó esas aguas, cuando usted llegó y aceptó a Jesucristo, Dios también perdonó todo su pecado. Y usted quedó una vez más como este tablero, blanco, limpio, donde no había una mancha, donde no había pecado. Pero déjeme decirle, hermanos, que Satanás siempre está luchando para ensuciarnos. Satanás siempre está dando la guerra en nuestras vidas. Satanás siempre, hermanos, está atento. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos otra vez a acostar, tenemos esa guerra del pecado, día tras día. ¿O no es así, hermanos? Porque aquel que pueda decir que no tiene pecado, la Biblia dice que es mentiroso. Hay a veces, hermanos, que el pecado cuando llega a nuestras vidas, o llega al hombre, o llega al ser humano, hay temporadas, hermanos, que son largas. Pero también hay temporadas, hermanos, que son cortas. Pero allí está esa batalla. Es una lucha día tras día que tenemos. Es una lucha con el pecado. El Satanás, hermanos, nos empieza a buscarnos. Y tristemente, hermanos, tristemente, el pecado llega a nuestras vidas. Pero miren, hermanos, vamos a mirar un consejo que la palabra de Dios nos da. Y vamos allí a Efesios capítulo 6. Ahora sí entiendo, hermanos. Ahora sí entiendo por qué Pablo manda esta carta a los hermanos de Éfesos.
donde dice en Efesios capítulo 6. ¿Sí lo tenemos? Dice así en Efesios capítulo 6, hermanos, versículos 10 y 11. Está hablando aquí, hermanos, de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Pablo sabía, hermanos, Pablo sabía más que él, sabíamos que íbamos a tener lucha con el enemigo. Y aquí se lo está diciendo a la iglesia, a sus hermanos de Éfeso, que tuvieran cuidado, que estuvieran preparados, porque en cualquier momento podía llegar esa lucha. Y Pablo les aconseja y les dice, prepárense, dice, y lo dice, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Por qué Pablo le dice a los efesios que estén preparados, que se vistan con la armadura de Dios? Cuando el enemigo, hermanos, o la lucha se enfrenta una guerra, y aquellos que están en aquella batalla saca sus armas más poderosas para poder derrotar al enemigo. Y sabemos que a veces el vencedor es el que ¿qué? El que tiene la mejor herramienta, la mejor equipo para poder vencer a su contrincario. Y si Pablo, hermanos, aquí está diciendo que nos vistamos de toda armadura, es porque sabe que así podemos darle guerra a Satanás. Que así podemos luchar para poder, hermanos, para poder enfrentar al enemigo. Yo en esta tarde, hermanos, felicito a todos aquellos, hermanos, que están teniendo una lucha y no se han dado por vencido. Que siguen en la guerra, que siguen luchando, que tal vez hay momentos que quisiera bajar sus brazos. Tal vez hay momentos en que usted está creyendo que está perdiendo la batalla. Y yo felicito a aquellos que día tras día o semana tras semana le está dando guerra a Satanás. ¿Y por qué, hermanos? Muchos hermanos, muchos han sido vencidos. Muchos han perdido la batalla con Satanás. Muchos han levantado esa bandera blanca en señal de que se rinden. Y hacen una tregua y empiezan a vivir una vida, hermanos, que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy en esta tarde, iglesia, pueblo de Dios, anoche el predicador, hermanos, aquellos que estuvimos aquí, trajo un mensaje que somos especiales. Que antes no éramos pueblo, pero ahora somos ¿qué? Pueblo santo. Un pueblo de Dios. Y Dios, hermanos, Dios
le ha dado a usted las armas para poder tener esa lucha con el pecado y salir victorioso. Porque como yo, como ustedes, como muchos hermanos, cada día el enemigo nos bombardea a nuestra mente. Nos llega y quiere meter el pecado. Y a veces, hermanos, estamos débiles. O a veces estoy débil que empieza el enemigo a empezar a apoderarse de mi mente. Y empiezo a perder la batalla. Empiezo a perder esa lucha. ¿Por qué? Porque tal vez, hermanos, no me he preparado. No me he preparado con la armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo. Para poder hacerle frente. El enemigo, hermanos, en nuestra mente siempre nos está culpando. Siempre nos está atacando. Eres perdedor. Estás perdiendo. Ríndete. No hay nada que puedas hacer. Pero déjeme decirle, hermanos, que los hijos de Dios, que su iglesia está fuerte, porque nosotros no dependemos, hermanos, de nadie. No dependo de mi mamá, no dependo de mi papá, no dependo de mi trabajo, sino que yo solo dependo del Todopoderoso, que es Dios. Y el enemigo podrá venir contra mí y decirme y meterme en mi mente, pero en mi fuerza yo le digo, no, Señor, yo soy un hijo de Dios y tengo la armadura. Tengo a un Dios que va a pelear por mí. A un Dios que va a hacer frente a esa batalla que se llama pecado. Y lo maravilloso, hermanos, lo maravilloso, déjenme decir, hermanos, lo maravilloso es que tenemos un Dios que todavía sigue siendo bueno. Que tenemos un Dios que sigue teniendo misericordia. A un Dios que sigue amando a su iglesia. A pesar de las pruebas, de la lucha, del enfrentamiento y que te sientes débil. Déjame decirte que Dios se agrada porque está mirando que estás peleando la batalla, porque estás peleando con su armadura, que no te has dado por vencido, que sigues luchando, que sigues enfrentando al enemigo, a pesar de que ya no tienes fuerzas, a pesar de que tu vida o lo que estás viviendo, sientes que ya no puedes más. Y ese Dios te dice hoy que le sigas echando las ganas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sabemos o conocemos cuando hay una pelea en el ring? Y hay dos hombres que se están enfrentando a pelear. Y miramos, hermanos, que a veces uno de ellos
está prevaleciendo. Y el que va perdiendo, hermanos, siente que va a caer, siente que ya no puede más. ¿Y cuántos conocemos que en la esquina de cada uno hay un entrenador? Y tiene una toalla. Y hay momentos, a veces, que ese entrenador, al mirar que está siendo derrotado, al que él está apoyando, avienta la toalla. ¿Por qué? Porque ya no puede más. Y sabemos que al aventar la toalla, pierde. Pero eso no pasa, hermanos, si el entrenador no avienta la toalla. ¿Podrá el boxeador estar acabándose? Estará perdiendo. Pero el entrenador no avienta la toalla. Pues déjeme decir, hermanos, que usted y yo tenemos un entrenador que jamás aventará la toalla y que lo hará ser usted perdedor. Ese Dios siempre va a estar apoyando, enseñándonos que sigamos peleando, que no nos demos por vencido, que allí está Él, que Él jamás aventará la toalla a un hijo de Dios. Y lo maravilloso, hermanos, como decía el texto ahorita, si mi pueblo se humillara y se volviera de su mal camino, dice, yo los perdonaré. Y hoy nuestro Dios, hermanos, nos dice, Dios perdona tus pecados. Y lo hace, hermanos, por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Porque dice en la palabra de nuestro Dios que si cometemos un error, una falta, abogado tenemos en el cielo, hermano. Que intercede ¿por quién? Por usted y por mí. Tal vez, hermanos, como decía hace un instante, tal vez en su vida, hermanos, está luchando, está teniendo una batalla. Y una vez más le voy a pedir a nuestra hermana Sara. Yo no sé, hermanos, yo no sé cuál sea la batalla de cada uno de ustedes. Tal vez hay muchas luchas. Tal vez está batallando, hermanos, con el adulterio. Tal vez, hermano, esté batallando, hermanos, con no seguir, hermanos, los mandamientos de Dios. Tal vez, hermanos, hay ira y luchamos con la ira. O tal vez, hermanos, hay una batalla, hermanos, que estoy peleando, que se llama, hermanos, odio. Y voy a pedirle a nuestra hermana Sara que empiece a rayar todo el pizarrón con el marcador negro. Empiece a leer líneas a ese marcador. Porque hay muchos pecados que puede estar viviendo el Hijo de Dios o puede estar atravesando. Y tal vez nuestra vida, hermanos, se esté manchando. Tal vez nuestra vida se esté manchando día tras día por causa de la batalla que tenemos con el enemigo.
codicia. Muchas, hermanos. Y el pizarrón se puede poner oscuro, hermanos, negro. Pero tenemos al Hijo de Dios, hermanos. Y miren, hermanos, vamos allí. A Primera de Juan. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 1. Versículo 9, hermanos. Miren lo que dice, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo, hermanos, 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, dice, ¿Él es qué? Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Bendito sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y dice una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues cuando usted ha fallado, ¿sabe qué hace Jesucristo? ¿Sabe qué hace Dios cuando venimos a Él? Y nos arrodillamos y nos humillamos y le pedimos perdón. Él empieza a desborrar, hermanos, ese pecado que hay en nosotros. Empieza una vez más a dejar nuestra vida en blanco, hermanos. ¿No es bueno Dios? ¿No es misericordioso nuestro Dios? ¿No es grande nuestro Dios? Es maravilloso nuestro Dios, hermano. Más que nadie, Él sabe, hermanos, que vamos a tener esas batallas. Y que tal vez, hermanos, va a llegar un momento en nuestra vida que nos manchamos. Pero Dios es grande en misericordia. Y que venimos, y cuando venimos a Él, arrepentidos, humillados delante de Él, Él perdona mi pecado. Hermanos, en esta tarde, hermanos, Dios quiere que te lleves este mensaje y que tengas en tu mente que Dios está ahí contigo, que Dios no te falla. Y vamos a poner, ya para ir terminando, para concluir, vamos a poner este video, hermanos, y quiero que escuchen, hermanos, escuchen este canto. Escúchelo, hermanos. No lo escuche con sus oídos, escúchelo con su corazón.